Palabra de nuestro Dios. Gracias por acompañarnos, gracias por darse ese tiempo de levantarse tan temprano de sus camas y de poder sintonizar esta estación de radio y poder estar meditando y estudiando la palabra de nuestro Dios. Les invitamos para que nos llamen a los teléfonos aquí en cabina 8375 5051 y 8375 5055. Si usted desea una copia del estudio que se estará llevando el día de hoy o cualquiera de las meditaciones que se han estado dando a través de las semanas, con mucho gusto podemos ayudarles y que les llegue una copia hasta su hogar completamente gratis. Si usted vive por el área de Guadalupe, allá en la colonia Dos Ríos, le invitamos para que nos acompañe a los servicios que tenemos todos los domingos, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, y después de 2:30 de la tarde a 3:30 de la tarde. Con mucho gusto estaremos ahí recibiéndole y dándole la bienvenida para que nos acompañe a los servicios que tenemos cada domingo. Nos daría mucho gusto que nos visitara, y si no puede el día de hoy, el día miércoles a las 7:30 de la tarde también, de 7:30 a 8:30 de la noche. Ahí estamos reunidos para que usted nos acompañe y así meditemos juntos de la palabra de nuestro Dios. Vamos a meditar en el mensaje en esta mañana, y para eso vamos a ver dos citas bíblicas del Antiguo Testamento principalmente, y después nos enfocaremos en algunas otras citas para que usted vea más o menos de lo que vamos a estar tratando en esta mañana. Primero vamos a leer Isaías capítulo 7, verso 14. Nos dice la palabra de nuestro Dios de esta manera en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esa palabra Emmanuel, guárdela, y ahorita vamos a ver qué es lo que nos está tratando de decir, o qué es lo que significa esa palabra Emmanuel. Vamos a Isaías capítulo 9. En el versículo 6 nos dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Por qué mencionamos estas citas bíblicas? Bueno, yo sé que usted ha escuchado a través del tiempo y ha escuchado a muchas personas decir que Jesús, que Cristo y el Padre, Dios, no son la misma persona, sino que son dos completamente diferentes. Hay mucha gente, muchas personas, muchas religiones que están tratando de hacer menos al Señor Jesucristo a través de la palabra. Ahí yo sé que usted sabe y usted ha escuchado que mucha gente le ha enseñado o le ha dicho que Cristo es uno y que Dios es otro. Pero ¿qué es lo que realmente nos enseña la palabra de nuestro Dios? Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver si Dios y si el Padre, si Cristo, de hecho también el Espíritu Santo, son una misma persona. La palabra de nuestro Dios nos va a dar la respuesta, amigo y hermano, y le invito para que usted me acompañe. Vamos a ver varias citas bíblicas para demostrar con la misma palabra de Dios, con la misma Biblia, demostrar de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno mismo. La misma palabra de nuestro Dios nos va a dar esta respuesta. No necesitamos ir a ninguna otra parte más, sino que la misma palabra de nuestro Dios nos va a dar la respuesta y nos va a decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno mismo. Aquí en este versículo de Isaías capítulo 9, versículo 6, nos está diciendo claramente lo que iba a suceder en el futuro. Primero en Isaías 7:14 nos dice que la Virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo y va a llamar su nombre Emmanuel. Sabemos que esa palabra Emmanuel dice ya en Mateo capítulo 1 que traducido es Dios con nosotros. Si nosotros leyéramos ese versículo solamente, nos daríamos cuenta que Cristo es Dios, por lo que dice ese versículo. Y realmente es lo que nos está tratando de enseñar, lo que nos está tratando de decir.
Si usted lee, por ejemplo, ahí en Mateo, vamos a Mateo así rapidito y ahorita regresamos. Mateo capítulo 1, fíjense lo que nos dice la palabra de nuestro Dios rápidamente, en el versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La palabra de Dios es clara, amigo. La palabra de Dios no hay que darle tantas vueltas. La misma palabra de Dios nos da la respuesta a cada una de nuestras preguntas. Y si usted algún día se ha preguntado si Cristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno mismo, la misma palabra de nuestro Dios nos lo dice y nos lo confirma. Esto es una predicción, aquí en Isaías capítulo 9, versículo 6, es una predicción o una profecía del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos está diciendo, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Y nos dice y nos menciona varios nombres por los cuales sería llamado este niño. Dice hagamos, esto es un pronombre que utilizaban los reyes en aquel tiempo. Cuando nosotros leemos nos es, fíjense bien, nos es, porque dice ahí, un niño nos es nacido, ahí está hablando de la deidad. Está hablando de la deidad y está diciendo, un niño nos es nacido. Está hablando de la deidad, amigo, no está hablando de nadie más que de la deidad. Es como si una realeza ha dado a luz a un hijo. Este niño, hermanos, es Emmanuel. Emmanuel, el de 7:14 de Isaías capítulo 7, verso 14. Fíjense bien, dice ahí, el principado de su hombro. El principado, eso significa el liderazgo. Estará sobre los demás montes de Isaías capítulo 2, verso 2 y verso 3. Y luego dice ahí, principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero. Aquí en la versión que nosotros tenemos, en la Reina Valera de 1960, hace una separación entre admirable y consejero. Pero en el hebreo, en el original, hermanos, la coma no existe. Así que debería de leerse admirable consejero. Esto es, hermanos, en el hebreo. Esto es prácticamente un bálsamo curativo. A eso se está refiriendo esta frase, admirable consejero. ¿A quién iremos, hermanos? A nadie más que a Dios. Él es el bálsamo que nos cura. Y luego dice más adelante, Dios fuerte. Dios fuerte. Bueno, nosotros vemos lo que dice la palabra de Dios, Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En Apocalipsis capítulo 1, verso 8 nos dice que Él es el Todopoderoso, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vemos nosotros que es Dios fuerte. Quiere decir que son el mismo en esencia y en propósito. Son el mismo en esencia y propósito. Ellos comparten la divinidad. Así como nosotros compartimos la humanidad, así ellos comparten la divinidad. Somos diferentes, sí, nosotros como humanos, pero con una misma esencia. Nosotros somos humanos, pero ellos son divinos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son divinos. Eso es lo que comparten ellos, la divinidad. Isaías, hermanos, lo está diciendo en estas frases. Fíjense lo que dice así rapidito en Juan capítulo 5. Nos dice la palabra de nuestro Dios en Juan. En el capítulo 5, en el versículo 18, nos dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. Una vez más, Juan capítulo 5, verso 18 nos dice de esta manera. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos lo entendían, los judíos lo comprendían de esa manera, y por eso querían matarle. Más adelante vamos a regresar a este versículo una vez más, también a Juan 10:33. Pero dice Isaías, Dios fuerte, y nos dice también Padre eterno. Es el Padre de toda la eternidad. Él es el Creador, según Colosenses capítulo 1, versículo 16. Vamos rapidito a Colosenses capítulo 1, en el versículo 16. Fíjense lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. En el versículo 15, fíjense, muchos tratan de utilizar este versículo para decir que Dios fue algo, para decir que Cristo fue algo creado.
porque dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. ¿Se fijan? Utilizan esa palabra para decir que Él fue algo creado por Dios. Dicen el primogénito de toda creación. Pero esta frase, el primogénito de toda creación, simplemente significa, hermanos, la supremacía, el sobreabundante. Entonces se tiene que leer de esta manera. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la supremacía de toda la creación. Está sobre la creación, está sobre toda la creación. Eso es lo que se refiere a esta palabra. No quiere decir que Él es el primero o la primera persona que fue creada. No, Él es el supremo sobre toda la creación. Porque dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y fíjese esto, todo fue creado por Él, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Se fija, amigo y hermano? Todo fue creado por medio de Él. Entonces quiere decir que la creación fue hecha por Él. Es lo que nos está diciendo Juan capítulo 1, versículos 2 y 3. Ahí en Juan capítulo 1, fíjense lo que dice la palabra de nuestro Dios. Juan capítulo 1, versículos 2 y 3. Este era en el principio con Dios. Y fíjense esto. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amigo y hermano, con estos dos versículos, Colosenses capítulo 1, versículo 16 y Juan capítulo 1, versículos 2 y 3, nos está diciendo claramente que el Señor Jesucristo fue el creador de todas las cosas. Si usted va al Génesis capítulo 1, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Más adelante, una vez más adelante vamos a ir. Pero vamos a terminar, hermanos, con Isaías capítulo 9, versículo 6. Nos dice ahí, príncipe de paz, para terminar las frases, para terminar lo que dice del Señor Jesucristo. Príncipe de paz, eso se refiere, hermanos, al Mesías. Entonces quiere decir, hermanos, que cuando está hablando Isaías capítulo 9, versículo 6, y nos dice, un niño nos es nacido, esa frase nos es, está hablando de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está diciendo que de la deidad iba a salir un hijo, de la deidad iba a venir el Cristo, de la deidad iba a venir el Dios hecho carne, de la deidad iba a venir ese Mesías que nos iba a rescatar. El niño es Emanuel, capítulo 7, verso 14 de Isaías. El principado, el liderazgo que está sobre los demás montes. Admirable consejero, esto es el bálsamo curativo. Dios fuerte, Juan capítulo 1, versículo 1, el verbo hecho carne. El todopoderoso, Apocalipsis 1, 8. Son el mismo en esencia y en propósito, hermanos. Ellos comparten la divinidad, así como usted y yo compartimos la humanidad. Isaías lo dice y Juan capítulo 5, verso 18. Padre eterno, o sea, Padre de eternidad, el creador de todas las cosas, hermanos. Veíamos nosotros dos citas, Colosenses 1:16 y Juan capítulo 1, 5, versículos 2 y 3. Y príncipe de paz, o sea, el Mesías. Pero bueno, vamos a regresar a estos dos versículos, el creador, Colosenses 1:16 y Juan 1, 2 y 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Se fija, amigo y hermano? ¿De quién está hablando? Del verbo que estaba con Dios y el verbo que era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Vamos a Génesis así rapidito. Usted fíjese lo que nos dice Génesis. En el capítulo 1 de Génesis nos dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. Génesis capítulo 1. Si usted se da cuenta, amigo y hermano, es importante que nosotros leamos la palabra de Dios claramente. Fíjense en el capítulo 1, nada más que en el capítulo 1, ¿cuántas veces se menciona la palabra Dios? Si usted cuenta del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 3, se va a dar cuenta que la palabra Dios se menciona 33 veces.
La palabra Dios. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice en el versículo 2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3, dijo Dios. Versículo 4, vio Dios. Y dice ahí mismo, y separó Dios. Versículo 5, llamó Dios. Versículo 6, luego dijo Dios. Versículo 7, e hizo Dios. Y así se va leyendo hasta el capítulo 2, versículo 3. Pero hay algo bien interesante aquí en el Génesis, en el capítulo 1, versículo 26. En el capítulo 1, versículo 26. Si usted se dio cuenta de los versículos que leímos en Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Eso es lo que dice Pablo a los colosenses, ¿ok? ¿Qué es lo que dice Juan? Que todas las cosas fueron creadas por él. Juan capítulo 1, versículo 2, ¿ok? Todas las cosas por él fueron hechas, ¿ok? Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, y esta palabra, amigo, esta palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme, una vez más, a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Con quién estaba hablando Dios? ¿Por qué no dice este versículo, haré? Si fuera Dios solamente, diría, haré al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza. Pero no está hablando en singular, sino que está hablando en plural. Y aquí Dios está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme, una vez más, a nuestra semejanza. Está hablando en plural, amigo y hermano. En plural. Está hablando de la divinidad, está hablando de la deidad. Por lo que leemos nosotros en Colosenses 1:16 y por lo que leemos nosotros en Juan capítulo 1, versículos 2 y 3, quiere decir que Cristo estaba también con el Padre, haciendo todas las cosas que nosotros vemos en este mundo y también haciendo al hombre. El Espíritu Santo estaba también ahí. Por eso dice Génesis 1:2, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, ahí está el Espíritu, se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu, amigo, haciendo un paréntesis aquí en esta lección, el Espíritu también puede mandar, el Espíritu también puede ordenar, el Espíritu también habla. El Espíritu no es una fuerza activa, el Espíritu no es un fantasma, el Espíritu no es un poder que nosotros sentimos, no, el Espíritu es una persona, es algo que nosotros debemos de entender de la palabra de nuestro Dios. El Espíritu es el que nos consuela, según Juan capítulo 15, verso 26, Juan 14, 26 también, y otras citas, hermano. Pero el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder, no es un fantasma, no es algo semejante, sino que el Espíritu Santo es una persona. Fíjese lo que dice Hechos 8, 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y luego dice más adelante, entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y fíjense lo que dice el versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu podía hablar, hermanos. El Espíritu es Dios, el Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma persona. Entonces Génesis capítulo 1, verso 26 nos dice, hagamos, y luego dice a nuestra, hablando en sentido plural. ¿Okay? Entonces dice en Génesis capítulo 3, verso 22, de esta manera. Dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de...
¿Qué dice la palabra de Dios, amigo? He aquí el hombre es como uno de nosotros, hablando una vez más en plural, nosotros, pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Se fijan, hermanos? Está hablando en plural, no está Dios solo. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. ¿Por qué dice Génesis capítulo 1, del versículo 1 en adelante hasta el capítulo 2, versículo 3? ¿Por qué dice la palabra de Dios así nada más? Dios, la palabra Dios. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, amigo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Por eso usted lee ahí Dios 33 veces. 33 veces vemos nosotros esta palabra, Dios. Ahí está, dentro de esa palabra, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Es algo que nos dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Es algo que nosotros vemos a través de la palabra de nuestro Dios. Pero fíjense algo bien interesante. Les decía yo que del capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4, la palabra Dios está mencionada 33 veces, ¿verdad que sí? Ahora, fíjense esto bien interesante. Capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 3, versículo 24, esto nos dice la palabra de Dios. Fíjense bien. Usted ponga atención a lo que nosotros estamos leyendo y vaya con nosotros. Dice en el versículo 4 del capítulo 2. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que, ya no dice Dios solamente, ahora dice Jehová Dios, hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Y dice el versículo 7, entonces Jehová Dios, versículo 8, y Jehová Dios, versículo 9, y Jehová Dios. ¿Se fijan, amigo y hermano? Ya no dice solamente Dios, ahora dice Jehová Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Y dice verso 16, y mandó Jehová Dios. Verso 18, y dijo Jehová Dios. Verso 19, Jehová Dios. Verso 21, entonces Jehová Dios. Y así sigue leyendo, hermanos, hasta terminar con el capítulo 3. ¿Se fija la diferencia que hace en el capítulo 1 con el capítulo 2 y en el capítulo 3? En el capítulo 1 vemos la creación. Vemos nosotros la creación. Y dice Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios ordenó, hermanos. El Señor Jesucristo fue el que ejecutó. Y el Espíritu Santo fue el que ordenó las cosas. Puso todo en orden. ¿Se fijan? Entonces, si vemos nosotros el capítulo 1 de Génesis, una vez más, Dios mandó, ¿ok? Por la palabra de Dios fueron hechas las cosas. Dios, el Padre, mandó. Dios, el Hijo, fue el que creó, el que lo hizo. Y Dios, el Espíritu Santo, fue el que ordenó todas las cosas. Entonces, eso es lo que vemos nosotros con respecto a la palabra de Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es bien interesante, hermanos, esto que nosotros estamos estudiando para comprender y entender y meditar realmente lo que dice la palabra de Dios. Y entender que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son uno mismo, uno mismo. Por lo que hemos visto, no debe de haber ninguna duda de que Dios, de que Cristo y el Padre son uno solo, que el Espíritu Santo es uno solo. Ahora vamos a algunas citas en el Nuevo Testamento para confirmar lo que hemos estado diciendo. En esta media hora que tenemos de más, vamos a ver algunas citas en el Nuevo Testamento para confirmar lo que hemos estado estudiando. Pero con estas citas, hermanos, no debe de quedar ninguna duda. Cuando nosotros hablamos del Hijo, el Hijo del Hombre, bueno, estamos hablando y estamos sabiendo y estamos comprendiendo que está hablando
de el Hijo hecho carne, de Cristo, de la humanidad de Jesús, la humanidad del Señor Jesucristo. Pero vamos a Mateo capítulo 1, versículo 23. Vamos a comenzar con esta cita, Mateo 1, 23. Si quiere apuntar las citas para que usted las tenga, si quiere apuntar las citas para que usted las mantenga ahí con usted, y si alguien va a su casa y le toca su puerta y le trata de decir que el Hijo, que el Padre son dos diferentes, porque ellos dicen, según Juan 1:1, ellos dicen que Cristo es un Dios más pequeño. Pero bueno, usted apunte todas las citas que vamos a ver y las que hemos visto, y vamos a ver que